Bien, buenas tardes de nuevo. Aquí estamos en Amigos de la India para hacer una sesión más del grupo de estudio de Vicente Beltrán Anglada. Tocamos el libro Introducción al Agni Yoga. Hay que decir una cosa, hemos cogido el libro tal cual y lo vamos poniendo en pantalla, no todos los puntos y apartes que hay, porque a veces es demasiado texto, sino ajustándome al guión original, pero en todo caso se va respetando el orden cronológico de los capítulos y tal como el texto ha sido impreso en el libro. Por lo tanto, en esto no hay ningún problema. Hoy es 31 de enero del 2017 y es la sesión 15ª, la número 15, de Introducción al Agni Yoga. Este libro se compone de un prefacio, una introducción, 33 capítulos, un epílogo y está dedicado, escrito bajo el signo de Géminis del año 81 en Barcelona, España. No sé si lo escribió en Vegas o dónde fue, porque escribió algunos por ahí, le prestaban una casa, él se retiraba, salía de Barcelona siempre, algunos lo escribió creo que en Montserrat o por Núria, no sé, yo he escuchado muchas cosas. Hay uno de ellos que sí que pone Vegas, eso sí, pero no sé si es este. Bueno, vamos a ver. Estamos en el capítulo 5, lo estamos a punto de acabar. El capítulo 5 está dedicado a las técnicas y a las disciplinas. Y en la sesión número 14, el martes pasado, acabamos exactamente aquí. Avizorando el conjunto de la humanidad, avizorar es ver, ojo avizor, contemplar, sería ilógico relegar al olvido algún yoga definido porque sus fases de entrenamiento o de disciplina fueron ya trascendidas por una gran mayoría de la familia humana, ya que dentro de la totalidad del complejo racial se ven todavía muchísimos seres humanos cuyo grado de evolución les impide acogerse a las disciplinas o sistemas de entrenamiento espiritual vigentes para aquella época y deben recurrir forzosamente a las técnicas o métodos de tipo menor que corresponden a su estado psicológico y grado de integración espiritual. Muy rimbombante, por lo que nos quiere decir es una cosa: no todo el mundo puede practicar Agni Yoga y tampoco pueden practicar Raja Yoga, por lo tanto, incluso algunos ni Bhakti Yoga. Tienen que utilizar el cuerpo físico como asiento de la conciencia. Y no olvidemos una cosa, lo primero que aprendemos como humanos es a trabajar el vehículo físico. Nosotros, cuando se nos dice fulanito de tal, ¿qué es lo que consta a nivel oficial? El cuerpo físico, nada más. ¿Cómo se nos conoce en todo el mundo? Por el DNI, ¿verdad? Y por la impronta digital, la huella digital. Eso es característica del cuerpo físico. Ya llegará el día en que seamos detectados a nivel interno por la nota vibratoria que emitimos como almas, pero eso no ha llegado. Por lo tanto, no podemos olvidar que para la humanidad ha sido un auténtico logro, para la familia humana, tener nada menos que un vehículo físico a través del cual se puede manifestar la conciencia. Y si no lo tuviéramos, hay que decir que hay que inventarlo. Lo mismo cabe decir con respecto al vehículo emocional. Si no existiera, habría que inventarlo. Porque no olvidemos que el alma, decimos, es que el alma está en su mundo. Lo que hay en su mundo arquetípico, en el cuerpo causal, es un proyecto de realización. Pero aquí está la cruda realidad de lo que realmente soy. No podemos decir que nosotros internamente somos grandísimas personas, somos unos seres humanos de un amor increíble, y luego resulta que a través de este vehículo físico, el único que tengo y puedo tener en esta encarnación, solamente manifestamos un 0,0001%. Sin embargo, se nos ha enseñado a decir que somos muy grandes, que somos maravillosos, y se nos ha dicho que somos hijos de Dios, cuando no tenemos ni idea de lo que significa eso. Por lo tanto, entendamos que por mucho que hablemos del Agni Yoga, que está muy bien hablar de lo más elevado para ir poco a poco encaminando todas las fuerzas, el movimiento de las formas de expresión, pero hay que reconocer que no todo el mundo está en esa tesitura. Incluso los que hablamos continuamente del Agni Yoga sabemos lo difícil que es acercarse a esa síntesis que supone el plano búdico. Subplano, no lo olvidemos nunca, del plano físico cósmico. No confundamos cuando Vicente a veces habla de que el logo solar está trabajando el cuarto subplano del plano búdico cósmico, no lo confundamos con el cuarto subplano, que es el búdico subplano del físico etérico.
Hay una relación directa. Cada cuarto, en el mental, astral y físico-etérico, hay una relación, pero nosotros no estamos allá arriba. La logia tampoco, es el logo solar que intenta manifestarse, a pesar de que la conciencia del logo solar, como de todos los logos del universo, están en el plano mental cósmico. Está allí arquetípicamente, pero son conscientes ya del plano inferior. Nosotros todavía no hemos llegado a ese grado de evolución con lo que respecta a nuestra propia evolución. Por lo tanto, aceptemos que la gracia de la evolución es la multiplicidad, la diferencia de campos de conciencia, la diferencia de grados de integración y la diferencia explícita, porque está clarísimo, de capacidad de expresar a ese ser que llevamos todos dentro. Por lo tanto, hay que aceptarlo. Lo que no podemos pretender es hacer tabla rasa, utilizar un sistema nazi, dictatorial, ir en contra de la ley de evolución, decir, bueno, los más iluminados aquí y los otros al corral. Eso no lo podemos hacer, porque si hiciéramos eso, ¿sabéis lo que estaríamos haciendo? Aparte de ir en contra de la ley de la justa retribución, nos estaríamos perdiendo la opción de aprender de aquellos que quieren aprender lo que nosotros sabemos, pero si no estamos en relación con lo que no saben ellos, nosotros no podremos eclosionar como conciencias. Por lo tanto, hemos de aceptar la diversidad y, sobre todo, hemos de tener en cuenta que gracias a que nos encontramos en el camino hermanos que tienen auténticas dificultades para aprender, nosotros aprendemos más. Porque si en esta encarnación no hemos tenido esas dificultades y estamos en este camino, no nos quepa la menor duda que en vidas pasadas, en anteriores encarnaciones, hemos tenido las mismas vicisitudes, diatribas que tienen compañeros nuestros en la actualidad. Cuando le decimos a una persona que no sea tan emocional, que tome más iniciativas, que aplique la voluntad, no queremos reconocer que nosotros, en vidas pasadas, no a lo mejor la anterior ni la otra, sino hace 4 o 5 encarnaciones, nos costaba una barbaridad ponernos a meditar, por ejemplo, o acudir a un templo o buscar un momento de silencio. Eso no lo queremos reconocer y, sin embargo, tenemos la osadía de criticarlo hoy en día en aquellos que lo vemos clarísimamente. Si tomaras un poco de iniciativa, todo esto no te sucedería. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Montones de veces. Pues cometemos un gran crimen, la verdad sea dicha. Generalmente, a la hora de dar opiniones, a la hora de dar una sugerencia, se ha de ir con muchísimo cuidado. De hecho, los maestros, hasta que no te conocen perfectamente, si te van, se sabe por la ley del karma, este discípulo o este será un discípulo del maestro tal porque por línea de rayo. Pero para cogerte te levantan un horóscopo que abarca desde hace 1000 años hasta dentro de 1000 años más. Saben la evolución como alma que has tenido. Por lo tanto, saben si pueden confiar o no pueden confiar. Piensa que lo que te hace el maestro es que te va acercando a él. Y hay una fase, cuando se pasa la tercera iniciación, que prácticamente te introduce en su corazón. Los más avanzados se van acercando al corazón del maestro. Aquí hay un gravísimo problema. El karma del discípulo es el karma del maestro. El ejemplo más claro es el de Jesús y la entidad denominada Cristo. Había una equivalencia perfecta de energías y pasó lo que pasó y sucedió lo que sucedió. Esos casos, es un caso arquetípico del problema que tiene el maestro cuando tiene que incorporar a un discípulo avanzado a su corazón. ¿Por qué? Porque le está transmitiendo la percepción que él tiene de la existencia del Logos, de la mente del Logos. Y ahí hay que ir con un grado de pureza y de refinamiento que hoy por hoy reconocemos que no conocemos muy bien ni sabemos muy bien. Él tenía la ventaja de estar en el corazón del maestro. Por eso, este libro y las conferencias, quien estaba hablando no era él. ¿Me explico? Era el maestro. Por eso ha tenido el reconocimiento que ha tenido y cuando cogemos algo de Vicente nos suena nuevo. Y sin embargo lleva ya 40 años, algunas cosas o más, que se han publicado. Pero sin embargo va a ser eterno, va a durar siglos, como las obras del tibetano o Blavatsky. Supuestamente está en Argentina. Supuestamente. Pero supuestamente en Argentina, en cuerpo físico, no lo creamos, Aparece como un Mayavirupa, igual el día menos pensado aparece por la puerta. Sí, habría que abrir la puerta del todo para que pasara, pero habría que hacerlo así. Yo no digo nada. Vamos a ver.
Menos mal que el sentido del humor en los arran de segundo rayo es necesario. Vamos, sales solo tú. Hostia. Qué barbaridad, Dios mío. Bueno, dice Vicente, dense cuenta, sin embargo, que en esta introducción al Agni Yoga intento hablar mayormente, dice Vicente, al grupo de aspirantes espirituales en rápido crecimiento, para los cuales resultan ya inadecuadas, estrechas y condicionantes las estructuras representativas de los yogas del pasado. Hoy en día, desde que Krishnamurti salió, eclosionó, el matrimonio Roerich que eclosionó y algunos otros más que han ido, por ejemplo, han ido alimentando, de Castaneda y todos estos, han ido aumentando el bagaje esotérico, filosófico, parapsicológico, etcétera, etcétera, del camino, del sendero, del discipulado, pues hay una tendencia en todo el mundo, incluso los místicos de la India también, una interpretación muy sui generis de la filosofía budista, el cristianismo, todo ha configurado un panorama en que la gente tiene una tendencia innata a renunciar a todo lo del pasado, a las disciplinas, a las técnicas. Si leéis a Krishnamurti, es muy interesante porque él se le conocía como el gran anarquista, ¿no? El anarquista negaba todo. Nada, no sé, tú eso mismo, pero claro, ¿cómo le explicas a una conciencia que está viviendo una diatriba emocional tremenda, que no se controla para nada, que no puede, que por mucho que lo intente, sabe que tiene una polaridad oculta, que es su personalidad, que tira por un camino y él como alma quiere tirar por otra? Es decir, ese reflejo oscuro pues no lo tiene resuelto, no ha resuelto todavía la prueba de la segunda iniciación, vamos, que sería aquietar las aguas, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con estas personas? Estas personas se dan cuenta que las disciplinas que han emprendido, ninguna les ha funcionado, pero hay que decir una cosa, para aquellos que lo pueden sustentar, aquellos que son un poco mentales, es decir, son emocionales igualmente, pero han traspasado su conciencia unos peldaños por encima. Esos pueden atestiguar de manera clara y rotunda que cuando se aplica la disciplina y sobre todo la perseverancia, el vehículo emocional acaba siendo domesticado. No aniquilado, domesticado. ¿Qué pasa? Que cuando uno está en un remolino, desde el remolino, tú no vas a salir del remolino. ¿Qué tienes que hacer? Transferir la conciencia ¿a dónde? Arriba. El mito de Hércules en Escorpio se llama el signo de los discípulos, el símbolo del guerrero de la luz, porque realmente es en la prueba del reconocimiento de la propia limitación y la confianza absoluta en el alma, es como realmente se solucionan estas cuestiones. Claro, si uno no tiene la suficiente confianza interna porque nunca la ha buscado y cuando la ha buscado no ha profundizado, no ha perseverado, evidentemente esta técnica le va a chirriar un poco. Por eso existe en todo el mundo esta tendencia de que todo esto no sirve para nada, de que no hay que haber técnicas, no hay que hacer nada, contemplar el sol, no hay que hacer absolutamente nada. Bien, de acuerdo, no hacemos nada, pero resulta que cuando uno repite hasta la saciedad, que no hay que hacer nada, que no hay que hacer nada, que no hay que hacer nada, está cayendo en un espejismo tremendo, porque esa negatividad que tiene a la hora de ejecutar algo, resulta que le está impidiendo ¿qué? Vivir el momento presente. ¿No habéis conocido a muchos compañeros que todo lo niegan? Todo lo niegan, todo lo niegan. Espiritualidad para ellos es lo que ellos piensan, no lo que otros creen. Entonces, ¿a dónde vamos con este planteamiento? Ese planteamiento es completamente totalitario, contrario a la enseñanza de Krishnamurti, a la verdadera. Hay que decir una cosa, yo tengo dudas de que todo el mundo que lee a Vicente o que dice que lo sigue, lo pueda entender, No sé si me explico, los que ya llevamos un poco tiempo. Lo mismo digo de Krishnamurti, No creo que todo el mundo lo pueda entender. Han de ser conciencias muy elevadas para entender los razonamientos que él tenía. Y cuando él dice que no meditaba, hay que decir que no meditaba al uso tradicional, como él. Él estaba en un silencio en su cabaña, donde le tocara, en su habitación, y ahí se pasaba varias horas al día. Leeros las biografías de él que hay escritas. Es decir, esto está así. Es decir, no hacía nada. ¿Cómo que no hacía nada? Uno se puede estar en silencio, en un diálogo interior, varias horas apartado de los demás, o hacer un paseo solitario por el bosque. ¿Lo puede hacer esto en silencio, no con los cascos y el móvil? Lo digo porque hay muchas formas de meditar, muchas. O conducir un taxi,
o contestar el teléfono de recepcionista o sentarse a meditar. Cada uno tiene que escoger. La mejor manera a la larga es aquella que se hace en tu actividad diaria. Es decir, mantener la atención continuamente. Pero para eso hay que utilizar los yogas anteriores. Por lo tanto, no neguemos aquello que desconocemos. Profundicemos, investiguemos y no nos juntemos a nada a nivel emocional. No nos apeguemos absolutamente a nada. Continúo. Dice, como siempre, hay que darle a Dios lo que sea de Dios y al César lo que sea del César. El César impuesto al común de la raza tiene sus propias y naturales exigencias en lo que al yoga respecta, y no puede rebasar ciertas medidas, las impuestas lógicamente por la presión de los acontecimientos kármicos y por el grado de apego a los valores materiales. Dios, operando sobre el César es la materia, trascendido de algunos seres humanos, tiene otras exigencias, ya que el rigor del karma es menor y es más profunda y completa la integración espiritual. La conciencia operando sobre la personalidad pulida, evidentemente ya no hay aristas, ya no hay diferencia entre un punto y otro, por lo tanto el rigor del karma es diferente. No es que fuera más duro, que te vienen pruebas más duras, lo que pasa es que estás preparado para soportarlas mejor, ya no reaccionas en contra. En la medida en que entiendes lo que significa la ley de la inofensividad, es decir, poner la otra mejilla, que es una subley, que en el fondo es el cuarto rayo, la vivencia de los conflictos en armonía, en un equilibrio exquisito, te das cuenta de la fruslería de combatir aquellos aspectos que los demás te infieren, porque en vidas pasadas tú, en anteriores acciones, tú has cometido el mismo error, y ahora lo que la ley del karma te presenta delante es la posibilidad de transmutar esa acción negativa de los otros, pero que en el fondo es tuya. Es tuya porque, si no, hay que decir esotéricamente que no nos vendría nada. Los seres humanos nos movemos por magnetismo, por atracción. Y evidentemente, ¿por qué nos vienen estos problemas? Porque tienen donde comer. Estas entidades tienen donde comer. ¿Por qué? Porque internamente las alimentamos. Por lo tanto, salía la expresión, salí a la calle y me atracaron. Bueno, me atracaron, sí, vale, de acuerdo. ¿Cómo reaccionaste? Bueno, pues me dio igual, mira. Me puse a reír. No llevaba nada. Por lo tanto, esto es una manera de enfocar el problema. Salgo a la calle, me atracan y me acuerdo de la madre, del otro, le pego un zambombazo en la cabeza a uno, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy haciendo ahí? Echar más piedras en la mochila. Que el otro ha hecho eso, quien haya sido, no nos tiene que importar lo más mínimo. Ya se entenderá con la sociedad y con sus normas. Pero nosotros no somos quienes para incrementar el karma nuestro ni el de la humanidad, y tampoco el de él. Cada vez que reaccionamos en contra, de forma negativa, aplicando el mundo emocional y mental concreto en contra de un delincuente, estamos contraveniendo el karma universal, el propio, y si somos discípulos mucho más, y sobre todo el karma de él. Él tiene que sacar ese instinto, porque a través de la... Tú verás. A ver, esto es como una cosa muy clara. Hay que ser perfectamente inofensivos como los jainitas de la India, ¿no? El jainismo. Hay que sacudir el suelo para no pisar ni hormiguitas ni nada de nada. Vamos a ver, yo te lo voy a explicar como aquí una vez en una clase con Marta Parramón en esta sala se planteó. Una persona que le dice, vamos a ver, entonces si tengo cucarachas en casa, ¿qué hago? A ver, tú verás qué haces con cucarachas en casa. Hay que decir a la gente lo que tiene que hacer con una cucaracha en casa, teniendo en cuenta que es un animal que tiene más creación de otra cosa, de la parte oscura que de la parte blanca, que no es un mamífero, que no es un ovíparo, que no tiene alas para volar como un pájaro, que es otro tipo de evolución. ¿Qué hay que hacer con una cucaracha en casa? A ver. Se sabe que la limpieza evita que se desarrollen, pero si se desarrollan, ¿qué hago? ¿Le hago un templo y le pongo una cama? A ver, es que a veces vamos a disparates totales. Es que nadie nos ha dicho lo que tenemos que hacer. ¿No será nuestra conciencia? A ver, lo normal, ¿sí o no? A ver. Sacarla, limpiar y pensar qué estamos pensando.
Exactamente. Sobre todo con las moscas grandes, las moscardas estas grandes, y sobre todo con las cucarachas, ojo con los pensamientos que tenemos, porque son eso, ¿eh? Los magos negros utilizan la energía astral para hacer esas cosas, ¿eh? Sí, es así, es así. Otra cosa es que te entre en casa un murciélago, ¿eh? Lo dejo. Continúa. ¿Y una rata? Una rata, bueno. Es que a mí me entró en casa una rata. ¿Algún vecino que te lamente? No lo sé, pero la crié yo, entró así, salió así. Ah, sí. Pero en el piso. En el lavadero. Ah, bueno, sí, por los bajantes. Van gateando, eso sí, es cierto. Es cierto. Es cierto, es cierto. Hay que tener muchísimo cuidado. Sí, es cierto, es cierto. Bien, las disciplinas impuestas al César, la personalidad, por los propios condicionamientos naturales o grados de evolución alcanzado, perpetúan en la vida social del planeta los yogas trascendidos por la época. Verdadero, ¿verdad? Hay un revival de culto al cuerpo, del fitness, del sentirse bien físicamente, del mirarse cada día al espejo, porque claro, yo os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sabemos que hemos perdido kilos o tenemos más musculación si nos quitamos los espejos de casa? Por la ropa. Por la ropa, por la ropa, por lo que nos dicen los demás. No te entra. Claro. Se han cogido la ropa. La lavadora tuvo la culpa, ¿no? A ver, yo lo digo porque ese revival de volver a Lemuria, al culto al cuerpo, es negativo desde el punto de vista de la evolución, es regresivo. Es tan regresivo como estos yogas. Por eso, lo que nos dice él, muy acertadamente como siempre, para mí, que la práctica de esos yogas lo único que crea es el espejismo de una entidad, el cuerpo físico, separada de la verdadera conciencia. No podemos separar a este del emocional, del mental y del causal, ni tampoco de la mónada, vamos a ser sinceros. Lo que pasa es que, claro, no somos todavía muy conscientes de eso. Es que la conciencia se queda en el cuerpo físico, ¿no? A ver, si nos quedamos, lo que os decía al principio, ¿por qué somos conocidos? Por el cuerpo físico, por la huella digital, por el color de los ojos y la fisonomía de la cara, el fenotipo que se dice a la hora de hacerte la ficha policial y los registros y toda la historia. Nada más. Ojalá fuéramos conocidos por la luz en la cabeza. Ya llegará el día. Nos ponga, que haya un escáner y pueda ver el grado de luz que tenemos en el centro coronario. El maestro te detecta por la luz en la cabeza, básicamente. Pero igual hay un escáner el día de mañana y se sabe perfectamente. Ya veremos a ver cómo eso sucede. Pero os lo digo, que practicar este tipo de yogas nos vuelve para atrás. Dime. Evidentemente, pero lo que no cambia es la llama de la luz en la cabeza. La llamita esta de aquí arriba del centro coronario. Claro. Entonces lo que te va a ver el maestro y cualquier clarividente va a ser lo que tienes en la cabeza. Que no es tan espectacular, ¿eh? Hay gente que dice que es una aura grande. No. Con que tengamos unos cuantos deditos, ya tienes bastante, ¿eh? Y para llegar a ver el punto, si es un segundo rayo azul índigo oscuro en el centro, o añil, que a veces no se ve del todo azul índigo, eso tela marinera, ¿eh? Eso no es tan fácil, ¿eh? Eso de que todo el mundo ve, bueno, pues que lo vean, pero que ni es como te lo han explicado. Nada, lo que sí se puede ver a veces son parte de lo que es el antakarana, esto sí. Pero que nadie se piense, yo lo que he visto dibujado, a mí no me concuerda con lo que he visto, ¿eh? Cada uno escribe y publica lo que publica. Yo he visto las obras del Leadbeater, bueno, él era quien era. Tenía mucha contestación dentro del movimiento teosófico. Krishnamurti lo criticó mucho en los últimos años, porque prácticamente se convirtió en un papa de la iglesia esta de cristiana reformada que generó. Iba vestido con unas túnicas, con una solemnidad que, a ver, es lo que acaba pasando. Eso nos acaba pasando a todos. Uno se acaba convirtiendo en aquello que critica. Claro, es una cristalización. Por lo tanto, ojo con la práctica de los yogas devocionales, porque vamos para atrás. Y ojo con la práctica de los yogas físicos, porque vamos para atrás. Y ojo, porque todavía no lo hemos trabajado a fondo, con utilizar el Raja Yoga de una manera básica, porque nos vamos a cristalizar mucho más. ¿De una manera básica? Básica, sí. No lanzarnos a la meditación. No trascender la forma de meditación. Hay mucho interés en coger la mente, estarse quieto y no pensar absolutamente en nada. Eso no es meditación.
Hay que tener la mente en silencio, pero cuando se utiliza un pensamiento semilla, un pensamiento simiente, ahí hay que utilizar la mente. Porque estableciendo analogías, correspondencias en ese momento, uno alcanza, va lanzando puntas, cables de la antakarana, hilos hacia la parte abstracta. Lo que nos prepara el Raja Yoga en la primera etapa es a mantener la quietud, el aspecto físico, emocional, quieto, tranquilo. Y se nota aquellas personas que han hecho, por ejemplo, asanas, que pueden mantener la concentración y la postura física en una meditación, que no están continuamente moviéndose. Eso sí que lo dan esos yogas, pero hay que ir más allá. Claro, si nos quedamos en la primera etapa, pues no la mente en blanco y anularme por completo. Yo no tengo mente. Bueno, no conocemos a mucha gente que dice que no hay que tener mente. El tibetano no dice eso, sus enseñanzas. Vicente tampoco lo dijo, La Blavatsky tampoco lo dijo, Por lo tanto, eso ha sido una interpretación de la filosofía esotérica más bien para orientales. Para occidentales, ¿qué son los koans en el Zen? Pensamiento simiente, ¿no? Yo os voy a decir una cosa. A mí en el año 85, creo que fue el 11 de mayo, sí, sábado 11 de mayo por la tarde, pues bueno, tuve una visión, lo he contado varias veces, y a mí me dieron unas palabras. Más que nada eran fotografías. Pues si os digo que he tardado 30 años y todavía no lo he resuelto el enigma del todo y pienso de vez en cuando en el tema, reflexiono en el tema, ¿qué me diréis? ¿Que soy tonto? Pues lo que quiero dar a entender es que un enigma de este tipo, un pensamiento simiente, es para muy largo alcance. Muy largo alcance, prácticamente toda una gran parte de la encarnación, pero no importa. Cuando se está en el mundo de la meditación, lo que se anhela es alcanzar la contemplación, ese estado del que él hablaba continuamente de serena expectación. Eso es la contemplación del Raja Yoga. Esa identificación, es decir, acortar la distancia entre el observador y lo observado. Punto que Krishnamurti, sabéis, que criticaba, que no sé qué, que no sé cuánto, que había que trascender eso. Bueno, pero habrá que llegar a ese punto, ¿no? ¿O no? Sí, al final acaba siendo lo mismo, pero no hay que trabajar. Continuamos. Por el contrario, los seres humanos cuya personalidad o César fue desgastado en el transcurrir de las edades por el sostenido esfuerzo y las más costosas disciplinas, hay que ver qué lenguaje tan rimbombante, tan literario, tan precioso tiene Vicente. Agotaron los recursos naturales del entendimiento concreto racional y apoyándose sobre esta conquistada experiencia humana, claman por un yoga superior. Vamos a ver. Rompimos la personalidad yendo a los templos, a los monasterios, nos postrábamos en el altar y le pedíamos encarecidamente al Dios del turno, ya sea Vishnu, ya sea Yahvé, ya sea el Logos, ya sea Cristo, la Virgen, nos tirábamos en el altar allí y nos consagrábamos, nos ordenaban sacerdotes. Algunos a lo mejor nos desnudaron en una ceremonia masónica y allí desnudos postrados ante el gran arquitecto del universo pedimos luz, el compromiso del servicio. ¿Qué ha pasado con todo eso? Pues ha pasado que ha llegado un momento que anulamos la personalidad, le quitamos todos los anhelos que tenía de triunfar en el plano físico y cada vez que intentamos comprarnos un par de zapatos, unos pantalones, una camisa, salimos de los grandes almacenes malos. ¿Por qué? Porque eso no nos llena. Nos llena más que coger un libro, meditar, estar en silencio, contemplar música, un paisaje, estar en reuniones como esta. ¿Qué sucede? Hemos transmutado la personalidad, el César, lo hemos desgastado en el transcurso de las encarnaciones y ahora lo que nos llena es otra cosa. Por lo tanto, aquello que hemos sembrado en vidas pasadas, en esta lo estamos recogiendo, porque si venimos cada martes a trabajar este tema aquí en Amigos de la India, quiere decir que en vidas pasadas plantamos. El problema que tenemos ahora es que seguimos plantando y a veces uno ve con desazón o con alegría, depende, mejor que lo veamos con alegría, que los frutos crecen en el huerto del vecino. Bueno, mira. ¿A qué te refieres cuando dices que crecen? Bueno, porque uno hace el bien, ayuda a todo el mundo y resulta que no se lo agradecen en su propia casa, se lo agradecen en otro sitio.
Pero eso es una de las cosas que hay que aprender, porque Acuario, sabéis que Acuario, cuando Hércules va a pedir la recompensa al rey, el rey lo enchega a hacer puñetas, ¿no? Pero es que un servidor no puede pedir recompensas nunca ni las puede obtener, ya no sería servidor. Por lo tanto, entendamos que gracias a que hemos hecho todo eso en vidas pasadas, ahora ya lo tenemos completamente transmutado o en vías de transmutar. De todas maneras, mientras estemos encarnados, hemos de tener el ojo avizor, ¿eh? No nos podemos fiar absolutamente de nada, ¿eh? En este sentido. Cualquier tropiezo en el plano físico, a medida que se va subiendo en el escalafón, puede ser terrible, ¿eh? Cualquier despiste que tengamos, después de haber tenido una iniciación y durante todo el periodo que estemos encarnados, puede ser terrible, ¿eh? Emocional y mental, a cualquier nivel. Es terrible esto. Un ataque de rabia de aquellos de no sé qué, voy a meter fuego, que no sé qué. Ojo, porque esto lo que hace es que va rompiendo, incluso nos puede romper el vehículo etérico, como los grandes ruidos, el tabaco, el alcohol, nos provoca agujeros, vivir en ambientes así tóxicos desde el punto de vista evolutivo. A la gente les gusta meterse en una cueva para escuchar música, pues bueno, para la música clásica la cueva no va bien, ¿eh? Bueno, más allá y por encima de todos los demás yogas trascendidos, es para este creciente número de aspirantes espirituales inmersos en el devenir de la acción creadora que fue dado al mundo el yoga del corazón, el yoga de síntesis. Evidentemente, para aquellos que han transmutado el hatha, el bhakti, y en cierta medida entienden bastante bien y practican el raja yoga. Pero si no se han hecho estos yogas, no podemos acogernos así al Agni Yoga y decir que practicamos Agni Yoga cuando no somos capaces ni de mantener la concentración, ¿eh? Yo lo digo, ¿no conocéis a gente que no puede estar tranquila de ninguna manera? Muy emocional. ¿Cómo va a practicar Agni Yoga? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? A ver, es que esto cae por su propio peso. Una cosa lleva a la otra. Cuando esa conciencia se tiene alcanzada, no quiere decir que tengas que repetirlo, pero esa actitud ya existe en ti. Por lo tanto, se te puede abrir la puerta del Agni Yoga. Y una pregunta. Si alcanzas un determinado tipo de conciencia en una encarnación, si vuelves a la siguiente, ¿puedes retroceder? A ver, depende del karma que haya. En principio, los señores del karma te pondrán en una tesitura donde vayas a manifestar ese estado alcanzado. Durante muchos años, por lo menos varios septenatos, no va a salir el verdadero yo. Depende del karma que haya. Por eso. Entonces, hombre, si no sale el verdadero yo, de pequeño va a ser difícil. Son casos muy extremos. A ver, no es que se retroceda. Lo que sí que es verdad que hasta que no se llevan a determinado número de septenatos, no sale. El alma como tal que tanto se habla, cuando los niños pequeños, es que es un alma encantadora, eso es mentira. Hasta los 7 años es la mónada la que controla el proceso. No olvidemos que los niños de pequeños son muy especiales, ¿eh? Los coges y tienen un perfume natural tremendo. A partir de los 2 años y medio, los 4 por ahí, empieza el alma poco a poco a acercarse. A los 7 se dice que la mónada no es que se retire, sino que no le dedica tanta atención. Entran los que se denomina en la filosofía budista las skandhas, las tendencias kármicas. Y hay niños que a los 2 años ya manifiestan lo que llevan dentro. Y bueno, y se va viendo, y lo potencian, etcétera. Pero hasta que no se alcanza el 5º septenato, aproximadamente los 35 años o por ahí o para adelante, el alma como tal, siempre que se hayan hecho las cosas bien, no está aposentada en la personalidad. Siempre que se hayan hecho las cosas bien. 28 años, el 4º septenato, es el 4º septenato, pero es entre el 4º y el 5º, porque además el 4º sería ahí la armonía y el 5º sería la mente. Por lo tanto, estaríamos hablando que en ese momento ya podemos hablar de algo, y eso suponiendo que los 7 primeros años hayamos tomado control verdadero del cuerpo físico, a los 14 del emocional y a los 21 del mental. Y yo sobre eso tengo mis dudas. A mí me gusta por la calle mirar a la gente de forma así como que aquel que no busca, y en el tren, en los vagones del metro, te quedas mirando a la gente. Y bueno, os puedo asegurar que la filosofía esotérica nos ayuda una barbaridad para entender lo que pasa en el mundo.
todo el mundo. Y juventud y personas ya de 60 años que les ves una amargura y bueno, a ver si se tiene un poco de sensibilidad, uno percibe enseguida que es la cristalización por no haber conseguido aquello que de joven soñó. Sí. Ahí está el problema, que nosotros mismos nos matamos, nos fagocitamos, nos autodestruimos, nos suicidamos. No hay que tener ideales en este sentido, no hay que planificar nada, hay que vivir el momento. Pero el momento es muy triste y si no recurrimos a estos caramelos del futuro y decimos que en el pasado tuvo toda la culpa o que el pasado fue maravilloso y lo actual no, que es otro gravísimo error porque no lo vamos a cambiar, nos quitamos la posibilidad de vivir el presente. Por eso, para no tener este problema y llegar a la vejez con la mente en su sitio, vivamos el momento y sobre todo con tranquilidad, con desapego, con olvido de uno mismo. Eso el tibetano se lo decía a todos los discípulos y sobre todo el término divina indiferencia. Y lo decía en la Segunda Guerra Mundial, divina indiferencia con lo que estaba pasando. Hay una carta a un discípulo en el tomo 1 de Discipulado en la Nueva Era que le dice: apártese de esos retrasados o de esos, ¿cómo les llama? Retrasados, no, tarados. Tenía un discípulo que tenía un grupo, era de sexto rayo, no sé qué. Tenía un grupo y se ve que, bueno, cuando él le dice apártese de esos tarados, lo que le estaba diciendo es que no pierdas el tiempo. Ya sabemos que eres un discípulo, pero búscate a aquellos otros que te puedan interpretar mejor y que puedan ser más útil tu enseñanza. Y no lo pierdas con gente que por mucho que tú insistas no van a conseguir meditar ni hacer nada. Este es el problema que tenemos todos cuando buscamos un campo de servicio. Que nos metemos en berenjenales, que decimos, pero bueno, ¿dónde tendría yo los ojos? No, el anhelo de servir, pues me nubló el entendimiento y al final acabé a sitios cuando dices, bueno, ya vendrá otro que lo podrá hacer mejor seguramente. ¿Continúo? Agni Yoga representa en los momentos actuales la manifestación, la eclosión de las facultades superiores que corresponden a las almas avanzadas de la raza humana, así como el descubrimiento de un nivel en la vida de la naturaleza y dentro del corazón en el que solo se respira paz, fraternidad y equilibrio. A mí este texto me recuerda el libro El Emilio de Jean-Jacques Rousseau, supuestamente una encarnación de nuestro maestro. Un hombre que también acabó en Francia, en un castillo, porque un marqués francés lo acogió los últimos años de su vida, lo mantuvo. Es muy curioso esto, ¿eh? Un castillo de estos que están cerca de Loira, muy conocido, yo no me acuerdo el nombre, pero él acabó allí, él era ginebrino, uno de los grandes impulsores de la revolución, de la Ilustración, pero a través de ese tratado y sobre todo este pequeñito que no me acuerdo es, ¿cómo se llama? El contrato social de Rousseau, un libro muy clásico de texto en el bachillerato antiguo. Él transmitió esa idea de que en contacto con la naturaleza, lo que nos contó aquí el Cluet el otro día, en contacto con la naturaleza, y de hecho el otro día en la conferencia tienes que llamarle a Honorio, que hablé con él, y también con el otro, con Sánchez, me acordaba ahora. En contacto con la naturaleza se entiende lo que es el aspecto crístico, nos explicó Honorio el otro día, el masón, el simbolismo de la cruz, se entiende en contacto con la naturaleza, porque la naturaleza realmente nos aporta todo para entender lo que es el Agni Yoga y la razón de nuestra existencia. Esto se le debe a él, en este periodo de tiempo, y Krishnamurti dijo exactamente lo mismo. ¿Sabéis cómo se inspiraba Krishnamurti? Los paseos por los bosques. Por un bosque pequeño, en solitario, en contacto con los devas, eso no lo explica, Vicente sí que lo contó, porque Vicente practicaba el Devi Yoga, no el Agni Yoga, el Devi Yoga, eso no nos lo dijo, pero se entiende por el tratado esotérico sobre los ángeles. Y en ese contacto con la naturaleza se alcanza uno a contactar con los arquetipos mayores de la evolución. Y eso ya es bastante para este periodo evolutivo. ¿Alguna pregunta sobre esto que hemos leído? Paz, fraternidad y equilibrio, aunque estén cayendo bombas o haya refugiados muriéndose en la playa. ¿Somos capaces realmente de tener la conciencia así? Bueno, el equilibrio es el equilibrio del cuarto rayo, que ya no será para el discípulo el de la armonía a través del conflicto, sino simplemente el de la perfecta armonía del corazón
la perfecta armonía del corazón silente de la divinidad, expresada a través del hombre. Corazón silencioso, que no desea nada para el yo separado. ¿Alcanzaremos alguna vez a comprender esto? ¿Sí? ¿Nos gustaría tener esa capacidad? ¿Sí? Esto indica que nos tenemos que hacer más sensibles al sufrimiento de los demás, ¿eh? Claro, claro. Sin reaccionar a través del plexo, sino del corazón. Amar con la mente, pensar con el corazón. Yo creo que antes vamos a amar con la mente que pensemos con el corazón, ¿eh? No sé por qué, me da la impresión de que es bastante complicado eso de pensar, es decir, vivir de la intuición. Eso significa pensar en el corazón, con el corazón. Pero amar con la mente, mira por dónde, es bastante factible. Creo, ¿eh? Por lo menos hablo por mi experiencia, ¿eh? ¿Continúo? Capítulo 6. El centro universal de síntesis. Bueno, la naturaleza entera, con sus planos, reinos, razas y especies vivientes, marcha hacia un supremo objetivo de perfección. ¿Verdadero? Verdadero que sí. Pero, ¿cómo? Bien, es que hay una cosa que no se dice, pero hay que decirla. ¿Cuándo será la perfección de la naturaleza? Aquí, si lo explicamos bien, es lo siguiente. ¿Cuándo alcanzará la naturaleza su verdadero grado de expresión de madurez? ¿Cuándo será? Cuando alcancemos nosotros también. Es muy duro lo que voy a decir. Cuando el reino vegetal y el agua en el planeta Tierra desaparezca. Cuando sea un planeta mental. ¿Os acordáis, magia blanca? Las primeras reglas. ¿Por qué tenemos el mundo que tenemos? Que nos gusta muchísimo una tormenta, el mar, los bosques. Claro, porque somos agua. Y gracias a que somos agua entendemos al logos solar, por ejemplo, o al logos planetario. Y nos entendemos entre nosotros. Pero llegará un día, con este cuerpo no lo vamos a ver, tranquilos, que no habrá nada de eso, que será todo un planeta polvoriento, desierto. Entonces, será la humanidad, que a lo mejor ya no quedará físicamente, estará a nivel etérico, será mucho más evolucionada que la actual. Pero falta mucho tiempo para eso. Pero pensemos que no hemos de destruir el planeta Tierra, la naturaleza, para alcanzar la conciencia esa, sino no. Hay que ayudar al planeta, pero ayudando al planeta, lo que va a hacer el Logos, que ya lo está haciendo, es dándonos ¿qué? La oportunidad de evolucionar más, sobre todo de compartir. Ahora vemos que la temperatura va subiendo. Está prevista una glaciación. ¿Cómo será la glaciación? ¿Cuánto tiempo durará? No lo sabemos. ¿Para qué queremos saberlo? ¿Para qué? Si ya sabemos que queremos vivir en el silente corazón de ¿quién? De la divinidad, ¿verdad? Y que ya el cuarto rayo ya no es eso, es el silencioso corazón, con mayúsculas. Expectante corazón. Por tanto, ya no nos preocupará, o sí nos preocupará. El propio logo solar se adaptará seguramente también a este proceso cualificador del cosmos y quizás tendrá asimismo dentro de la dilatadísima esfera de sus percepciones la visión de esta infinita meta, cuyo alcance y perspectiva son tan esplendentes que escapan por completo al más elevado entendimiento humano. Bien, esta frase, que no me había fijado el otro día cuando lo acabé, ¿qué creéis que indica? Aquí hay una expresión muy clara de por qué yo digo que Vicente, aparte de lo quien era algo más. Es mi opinión, igual me equivoco, lo vuelvo a repetir. Dice, el propio Logos se adaptará seguramente también a este proceso cualificador del cosmos, esa percepción de la armonía, de la síntesis, y quizás tendrá asimismo dentro de la dilatadísima esfera de sus percepciones, es decir, todo lo que vemos del sistema solar, en total son 400 y pico de planetas en diferentes planos. Pensemos que cada planeta tiene 6 compañeros alrededor, o 5 o 4, depende, que escapan por completo al más elevado entendimiento humano.
¿Cómo puede decir eso si no tuviera un nivel de conciencia más? Yo soy de los que piensan que tiene una quinta iniciación, pero lo digo yo, lo he dicho ya varias veces. ¿Por qué? Porque el tema de Shambhala me da que si no lo tuviera no podría hablar de la forma que habló, y porque el tibetano, cuando se estudia iniciación humana y solar, dice: la logia blanca, compuesta por iniciados de tercera, cuarta y quinta iniciación. La logia azul. La logia blanca, compuesta por grandes devas, grandes ángeles y adeptos de quinta iniciación. Pero en la azul hay de tercera, de cuarta y de quinta. La azul sí, la azul es la que es el aula de sabiduría, vaya, para hablar en lenguaje popular. Entonces, si están los de quinta también, quiere decir que son los de quinta que están en prácticas. Vamos a hablar en lenguaje popular, en prácticas. Por lo tanto, un maestro es el que realmente puede hablar, a mi entender, siempre hablo a mi entender, de esta percepción del logo solar. Hacer esta analogía, ¿cómo lo va a hacer si no tiene esa percepción? Es como cuando dijo aquí en Amigos de la India, que está registrado en una conferencia, que el tibetano tenía relación directa con el logos de ¿quién? De Sirio yo lo tiene, eso sí, pero de aquí del sistema solar, de un planeta que precisamente es el que utilizamos en estas enseñanzas. Mercurio. Mercurio. Claro, el cuarto rayo emana de ahí. Eso lo dijo aquí. Aquí dijo lo del maestro español y aquí dijo lo de la relación del tibetano con el logos de Mercurio. Por eso el tibetano es el más preparado de la logia, porque ese arquetipo lo ha trabajado más que los demás maestros. Incluso él dijo que el propio Sanat Kumara le consultaba de vez en cuando. Es caramba. Por algo será. Por lo tanto, yo creo sinceramente, igual me equivoco y si me equivoco no pasa nada, que para poder expresar esto con tanta contundencia, él lo dice como si le pareciera. Hay que tener ese nivel de conciencia. Tampoco pasa nada si no lo tiene o si lo tiene, porque lo importante es que nosotros lo desarrollemos. ¿Continúo? Si nos atenemos tal como es de rigor en los estudios esotéricos al principio de analogía orientado constantemente hacia el destino cósmico de todo lo creado, deberemos admitir que el propósito de la divinidad, dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser, se halla perpetuamente orientado hacia un muy cualificado objetivo de síntesis, que es, nos dice Vicente, un arquetipo de amor expresado a escala cósmica. ¿A qué se refiere esta expresión? Objetivo, propósito de la divinidad. ¿Qué creéis a qué se refiere? ¿Qué rayo creéis que hay aquí detrás? Todo en lo que hay dentro del círculo no se pasa del logos, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, está orientado a un punto de síntesis. Pero hay un rayo en la actualidad del que hablamos continuamente que también nos habla de esa síntesis. ¿Cuál sería? El séptimo rayo de orden ceremonial, en el fondo, lo que nos está manifestando es ese arquetipo de integrador que en el fondo es el segundo rayo, porque el primero en este periodo del segundo sistema solar es un subrayo del segundo. Y el que realmente va a manifestar el amor en la Tierra, en la era de Acuario, va a ser el séptimo rayo. ¿Cómo? Cambiándolo todo. Si entendemos que el primero es el propósito y la mano de Dios, es decir, el dedo de Dios va a ser el séptimo, realmente quien va a escribir los renglones en la Tierra va a ser ese propósito manifestado a través de una acción nueva, correcta, mágica, que en el fondo lo de mágico tiene que ver mucho con el cumplimiento del cuarto rayo. De hecho, la música tiene mucho de cuarto rayo. Prácticamente es una búsqueda de la armonía a través de sonidos. Pues a través de sonidos, a través de pensamientos equilibrados, de emociones equilibradas y de actividad inteligente, vamos a conseguir evidentemente que eso se cumpla. ¿Lo vemos o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No?
¿no? Un arquetipo de amor expresado a escala cósmica. La visión de este arquetipo condiciona las actividades del creador universal y según se desprende de las ideas emitidas por la jerarquía espiritual del planeta para uso de las mentes más avanzadas de la raza, el logo solar se sujeta a ciertas disciplinas de alcance superhumano que repercuten por su absoluta y natural eficiencia sobre las mentes intuitivas de los seres humanos, creando de esta manera los misterios del yoga. Los misterios del camino de unión con la divinidad, porque yoga es unión con la divinidad. En el fondo, ¿de qué estamos hablando? A ver, el logos piensa, ¿verdad? Y nosotros somos su consecuencia, ¿verdad? Nosotros pensamos y lo que nos está sucediendo es consecuencia de nuestro pensamiento. Como somos una cadena que se detiene en el logos cósmico y no sabemos que por encima de él hay un logos que se manifiesta a través de 7 constelaciones, eso se llama lo incognoscible, lo llaman Parabrahman o lo incognoscible, un ser que se manifiesta a través de 7 sistemas solares. Hay que pensar, siguiendo la analogía, que al frente de la galaxia habrá otro ser que se manifieste, que la tenga. Y es que es por sistema, porque funciona así. Entonces, claro, lo que uno piensa, en el fondo, se acaba materializando. Pero es que en la vida diaria, lo que hemos podido comprobar, ya tenemos cierta edad y la experiencia se tiene que manifestar en esto, que aquello que hemos pensado, aquello que hemos materializado. ¿Cuántas veces hemos pensado tener amistades y han aparecido las amistades? Hemos querido aprender algo y lo hemos aprendido por activo o por pasiva, por ejemplo. Ya me diréis, es camamanas, es deseo y un poquito de pensamiento, ¿de acuerdo? Claro. Así es como construimos los humanos hasta que entramos en el camino del discipulado, en la fase de aspiración. Ahí aprendemos a trabajar con la mente liberada de los deseos, Teniendo en cuenta que cualquier pensamiento que está encaminado a mejorar la vida de los demás, en el fondo, ¿qué hay? Un pequeño deseo. ¿Por qué le decimos que es corazón? Porque hemos transmutado el deseo en amor. El que lo haya hecho, lo cual no está al alcance de todo el mundo esto. ¿Continúo? O sea que el logo solar también está aprendiendo. Eso que nos da tranquilidad, ¿no? Nos da tranquilidad, nos consuela, ¿no? Bueno, esta es la última. Nos consuela bastante. Bueno, pues ya sabéis lo que pasa, que mal de muchos... Bueno, me callo. Hay una gran analogía, por tanto, entre el arquetipo que persigue el logo solar y el arquetipo espiritual que cada ser humano pretende realizar a través de un sinnúmero de esfuerzos y aspiraciones, y también de encarnaciones, porque si no no se lleva. Lógico es reconocer que Dios, tal como místicamente se asegura, le da a cada cual según sus merecimientos, que el asunto de los yogas es algo muy particular y personal y nada tiene que ver con la introducción en las áreas de necesidad espiritual del mundo de una serie demasiado numerosa de técnicas estandarizadas de entrenamiento para la vida interior. ¿Farragoso? Bueno, vamos a empezar de nuevo. A ver, él da carne de primera, no da hamburguesas vegetarianas, vamos a ser sinceros. Él pone toda la carne en el asador. Acordaos de Pablo de Tarso. Cuando era niño bebía leche. Ahora que soy adulto, como carne. Esotéricamente entendido, Continúo. Vamos a ver. Hay una gran analogía, por tanto, entre el arquetipo que persigue el logos, es decir, hacia dónde se encamina, y el arquetipo espiritual hacia donde se encamina el ser humano, que se realiza a través de un sinnúmero de esfuerzos y de aspiraciones, que en el fondo eso significa encarnaciones. Lógico, dice Vicente, es reconocer que ya que el Dios, tal como místicamente se asegura, le da a cada cual según sus merecimientos, que el asunto de los yogas es algo muy particular y personal y nada tiene que ver con la introducción en las áreas de la necesidad espiritual del mundo de una serie numerosa de técnicas estandarizadas de entrenamiento para la vida interior.
¿No es lo mismo que hemos leído antes en el capítulo anterior, cuando nos decía que a pesar de que los yogas se han dado, uno tiene que saber dónde está? ¿O no? Sí. Cada uno según su nivel, ¿no? Por lo tanto, a cada uno le da lo que se merece, ¿verdad? Sí, no le van a dar, ¿qué te digo yo? Al que tiene dientes, a ver, hay que dar a cada uno lo que se merece, ¿eh? Por lo tanto, si nos ha tocado un yoga determinado, ¿qué nos van a dar entonces? Lo que nos merecemos. A ver, el Agni Yoga per se le corresponde a una ínfima parte de la humanidad. Ínfima por numerosa, nada más, no por descualificada, todo lo contrario. Hombre, a mí me hace mucha gracia que todo el mundo dice que entiende a Krishnamurti o que todo el mundo entiende a no sé quién y a no sé cuánto. Y sin embargo, en la práctica, si eso fuera cierto, esas personas que lo siguen anularían por la práctica de la inofensividad perpetua de la perfectación, anularían ya por sí mismos los conflictos que hay en el mundo. ¿Lo veis? Por lo tanto, si nos denominamos seguidores de, hemos de poner toda la carne en el asador. Si aquí hubiera en Barcelona tanta gente que dice que meditara de verdad, Barcelona sería un oasis de luz en el mundo, como Nueva York o cualquier ciudad del mundo, porque todo el mundo se apunta a estas ideas. A buscar la paz. ¿Pero qué haces para buscar la paz? ¿Esconderte de los conflictos o meterte en el conflicto? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el que habla de la paz de boquilla que aquel que coge a dos y los pone, se los sienta en una mesa a dialogar. Ese es el que buscará la paz, porque en el fondo la tiene. Pero aquel que habla de la paz y no hace nada práctico, ¿qué queréis que está haciendo? Huir del dolor. Huir del sufrimiento ajeno porque tiene miedo a contaminarse con él. Es una etapa de la evolución, por eso hay que trascenderla, pero eso no nos vendrá tranquilos si no tenemos merecimientos para recibirlo. De hecho, que nos pase esto es un orgullo, es una retribución kármica, que el Logos nos haya puesto en un conflicto de este tipo. ¿Sí o no? ¿Continúo? A ver, mentalmente eso lo digieres bastante bien. Luego, en la práctica cuesta un poco más. A ver, de lo que hemos leído, sí, porque ya para continuar más, no, porque luego llego muy tarde. Nos quedamos aquí en el existe. Todo lo que hemos leído esta tarde, ¿de qué nos está hablando? Aquí lo resume muy bien. Hemos cogido la parte final del capítulo 5 y la parte inicial del 6. Y lo que estamos viendo es lo siguiente, que nos está hablando de cosas recurrentes que los humanos practicamos de forma instintiva. Uno se lanza al Raja Yoga, otro al Bhakti Yoga y otro se lanza al Hatha Yoga. Y otro se lanza al yoga de la taberna, vamos a ser sinceros. A distraerse con el parque de atracciones, el tabaco, el alcohol, el sexo, lo que sea. ¿Por qué? Porque su conciencia todavía no ha despertado. Pero tengamos en cuenta una cosa, que eso ya lo traemos ¿de qué? De los condicionamientos adquiridos del karma de vidas pasadas. Si el propio Logos ha ido purificando sistema tras sistema, evolución tras evolución, ¿cómo pretendemos ser tan estúpidos de alcanzar un nivel elevado de conciencia sin saldar las cuentas con el Logos? Porque el César tiene que tener la contabilidad al día. Para ser verdadero César y poder después convertirse en ser divino, no tenemos que tener asuntos pendientes con el karma. César, en la tradición antigua, era el sumo pontífice. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Qué hicieron los cristianos cuando Constantino se convierte al cristianismo? Cogen el título del emperador romano y el papa se lo pone encima. Porque según la tradición, si se hubiera hecho bien, acordaos que el maestro no nombró al papa, nombró obispos, ¿verdad? Que equivalen a la cuarta iniciación. ¿Sí? El papa es consecuencia del colegio cardenalicio, del colegio episcopal. Si se hubiera seguido la tradición esotérica, al frente de ese colegio, de ese grupo, ese comité de 7 cardenales, tendría que haber un iniciado de quinta iniciación, un maestro. Entonces, el Papa estaría en contacto con Dios. ¿Sí o no? Reflexionarlo. Vemos cómo los condicionamientos kármicos nos han conducido a un yoga determinado, y si repetimos ese yoga nos estamos cristalizando, porque no olvidemos, si hacemos asanas, si hacemos devociones, seguimos una práctica religiosa tradicional, o cogemos la mente para anularla,
No estamos buscando la verdadera síntesis. Y la síntesis hoy en día solamente se descubre a través del conflicto. Porque si hay síntesis hay armonía, claro. ¿O no? Aquí es maravilloso lo que hemos leído hoy, una página y media. Una página y media hemos leído un auténtico tratado esotérico. ¿Sí o no? Tal vez lo que falta es que él esté aquí hablando en persona. ¿Qué habla? Que estuviera hablando en persona aquí, ¿verdad? Lo que hay. Es lo que hay, ¿no? Sí. ¿Le tenéis internamente un gran aprecio a la figura de Vicente? Mucho aprecio. No hay que tener ningún aprecio a la figura, ¿eh? A la conciencia, a lo que él representó en todo caso. ¿Sí? Bueno, yo es que escucho a menudo conferencias. Las conferencias de él. Y cada vez me gustan más. ¿Te gustan más cada vez? Sí. Mira, me llega todavía más también, ¿eh? Que yo voy. Y hoy hay una cosa que me ha llegado muy buenísima, que dice que la atención está en el corazón y no en la mente. Piensa con el corazón y ama con la mente. Yo he dicho antes, veo más factible a corto plazo amar con la mente que no pensar con el corazón, porque hay una relación muy directa todavía del plexo con el corazón. Evidentemente hay mucho espejismo por medio, mucha emocionalidad. Tanta gente que se declara, dice, que afirma que tiene la conciencia en el corazón, en el fondo es en el plexo solar. Son las partes más refinadas del plexo, del plastral. Que ya está bien, pero no es el verdadero amor, no es el verdadero corazón. Sí, pero bueno, como por lo tienes que de diferentes formas para que... Lo digo porque una de las pruebas que hay que tener en esta vida, si queremos ascender en el sendero del discipulado, es que vamos a conocer lo que os dije ya cuando tocamos el primer rayo. El primer rayo lo hemos cortado, estamos con el segundo, pero el primer rayo se puede continuar porque hay material. Pero un iniciado, uno que quiere ser algo más que un simple aspirante, que quiere coger el toro por los cuernos definitivamente, entiende lo que significa una guerra. No quiere decir que la potencie, ¿eh? No tiene que combatir el mal, tiene que hacer el bien. Y gracias a esa tesitura, el iniciado saca lo mejor de sí mismo. Por lo tanto, cuando hay sufrimiento alrededor, se tiene que mantener como, de manera vertical, inasequible al desaliento. Buda se lo enseñó a sus discípulos, el Nazareno se lo enseñó a sus discípulos. Lo que sucede es que si no lloramos con el muerto y no vivimos todo ese conflicto emocional y nos tiramos de los pelos, parece que no amemos a la gente, ¿verdad que sí? Pues todo lo contrario. Todavía los humanos no sabemos amar. Una última pregunta y cerramos, porque es tarde. Y hay muchos practicantes de yoga, muchos. A ver, yo por la evolución del mundo, por lo que veo, hay gente que está haciendo un trabajo, no sé quiénes son, tampoco tenemos que reconocerlos, más que nada por la cantidad de conflicto que tenemos. Eso me indica que realmente se está moviendo algo. De todas maneras, las respuestas que se dan son totalmente de Bhakti Yoga, ¿eh? Esto es ir a la plaza, cogerse de las manos y pedir para que Trump sea una buena persona. ¿Qué queréis que os diga? Es preferible que os unáis para defender los derechos civiles. ¿Qué queréis que os diga? Que ya me gustaría que aquí fuera eso, ¿eh? En el resto de Europa lo hacen, pero en este país, la piel de toro, no esperemos nunca hacerlo eso. No, porque estamos en otra dimensión. Sí, hay que decirlo claramente. Cada uno tiene lo que se merece. Y cuando la palabra se merece, no es en sentido negativo. ¿Qué nos ha dicho aquí con los yogas? Cada uno practica el yoga que se merece. Porque, a ver, ¿cómo iba a practicar el Hatha Yoga si ya lo hizo hace cientos de vidas? Por ejemplo, pues es lo mismo. ¿Por qué todavía somos como somos, que votamos y veneramos al que nos fustiga? Porque tenemos la conciencia que aquí, pequeñita, como un guisante. El que tiene un poco más dice, por ahí que te den, hombre. A ver, en miseria mando yo, sería lo normal, ¿no? Cuando uno tiene conciencia de esclavo, ¿qué le sucede? Acaba votando al esclavista, ¿no? Claro. Si no, ¿cómo va a dejar de serlo? Aquí nos lo ha dicho en 4 líneas, lo que hay. O uno se pone las botas, las pilas, se acelera, o realmente eso te marca para siempre. Es como lo que está en la carta. Mientras se envía por debajo del diafragma, la carta astral, todo lo que hay en la carta astral te domina. Es que los astros no inclinan. Bueno, sí, como tú no tengas conciencia, todo lo que sale en la carta te lo vas a tragar con patatas, todo.
Ahora, si tienes conciencia y aplicas la voluntad, la carta cambia radicalmente. Siempre nos quedará el consuelo de que la culpa fue de Marte, la culpa fue de Saturno o de no sé qué, o de quien fuera. Pero en lugar de decir no avanzo porque no me da la gana, que sería lo más lógico. Una última pregunta y nos vamos. Venga, va, Venga, una pregunta. ¿No? ¿Seguro que no? Queda mucho camino. Nos hemos quedado en Existe, diapositiva 8. Vale, pues venga. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.